¿Qué tal? Bienvenidos a Expediente Urbano, periodismo investigativo en las calles. Saludamos a quienes nos ven a través de la televisión regional y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Hoy conoceremos la historia de un papa del siglo XVII que se hizo famoso por su infinita bondad y que a principios del siglo XX su historia llegó a un poblado del Bolívar Grande, hoy departamento de Sucre, donde la fe en torno a él convirtió a toda una comunidad del paganismo al catolicismo, donde se quedó como santo patrono y donde hasta cambió de color. Esta es la llamativa historia del Papa San Agatón, el santo patrono de Sampués Sucre. Bienvenidos. Cada lugar donde se practica la fe católica tiene un santo patrono. En la mayoría de los casos, se trata de personajes bíblicos o advocaciones representadas en imágenes a las que se le rinde veneración en una fecha en especial según la historia del santo en cuestión, lo que se conoce como fiestas patronales. En los pueblos del Caribe colombiano, estas fiestas están marcadas por devociones indiscutiblemente arraigadas a la idiosincrasia. Muchas veces, la fe a los santos patronos es tan llamativa que se convierte en pilar de la historia misma de los pueblos. Un ejemplo de ello es Sampués Sucre, un municipio ubicado a escasos 20 minutos de Sincelejo, donde se le rinde tributo a San Agatón, un papa italiano del siglo VII que se hace notar en la historia del catolicismo por su calidad humana y su probidad a la hora de defender la fe. San Agatón fue un papa de la iglesia antigua, empezando la Edad Media hacia finales del año 560. Por la historia de la iglesia conocemos de él que fue un papa que convocó un concilio, que fue el tercer concilio de Constantinopla. En ese tiempo los concilios se convocaban para solucionar especialmente problemas relacionados con las herejías. Entonces el Papa Agatón convoca el concilio tercero de Constantinopla para solucionar la herejía monotelita. Su claridad, la claridad del conocimiento de Cristo que le daba su fe y su experiencia de vida, lo llevó a ayudar con la doctrina sana, con una carta que escribió al concilio de Constantinopla, todo lo que era la fe cristiana sobre Jesucristo. Pues el Papa, por necesidad en ese momento, convoca ese concilio. Sobre todo por eso fue recordado el Papa Agatón, por convocar este concilio. Por eso su carta fue decisiva en el concilio de Constantinopla, definiendo la naturaleza humana y divina de Jesús. Realmente lo que se conoce de él es poco. Ha sido uno de los papas más desconocidos por la historia de la iglesia. Lo que se sabe es que antes de ser sacerdote fue un hombre casado. En su juventud se casó, tuvo un hogar, tuvo una mujer, fue viudo, fue religioso, se metió al monasterio después de enviudar y se hizo religioso. Buscó la santidad. El nombre de la mujer se desconoce. La ciudad donde vivió, Sicilia, en Italia. Pero después de estar casado por 20 años, él se hace sacerdote, se hace monje benedictino. De pronto pensando en el por qué Dios había permitido que enviudara, dijo: voy a buscar algo todavía mejor para mí, voy a buscar la santidad. Quería ser simplemente un monje, no buscaba ordenarse ni nada de eso, quería ser un monje humilde, desconocido. Pero lo que ocurre muchas veces, las cosas de la vida y de la historia lo llevaron a Roma como auxiliar del Papa. Y cuando murió el Papa, no encontraron una persona más digna, ni más conocedora, ni más experimentada que Agatón.
Y cuando va a ser papa, él ya tiene más de 100 años. Él fue un hombre de mucha edad. Lo ordenaron sacerdote y lo hicieron papa. No duró sino 4 años en el pontificado. Pero si estamos hablando de un hombre europeo, blanco y esbelto, ¿por qué la imagen de San Agatón en Sampués es la de un hombre menudo y negro? Corresponde mirar al pasado para descubrir una gran historia. San Agatón, para el municipio de Sampués o para la feligresía católica de Sampués, es el santo patrono que todos hemos conocido desde hace más de 100 años. Es decir, que las personas que están ahora, que tienen 80 años, siempre han sabido de que el santo patrono es San Agatón. Sin embargo, la historia de San Agatón es relativamente reciente, cuando uno se empieza a analizar desde hace cuánto existe Sampués. Eso nos indica que la devoción por San Agatón inicia a principios del siglo XX. Sampués era un asentamiento indígena perteneciente a la familia de los zenúes, descubierto el 27 de diciembre de 1610 por el capitán Alonso de Padilla, quien bautizó el territorio como protectorado indigenista San Juan Evangelista del cacique Sampuid, haciendo alusión al santo del día del descubrimiento, San Juan Evangelista. Con la llegada de los españoles, la doctrina católica fue establecida, pero los indígenas no se adaptaron del todo. Décadas después, mientras se encontraban en sus labores cotidianas de cultivo, un grupo de indígenas hace un hallazgo que parte en dos la historia del pueblo. Yo conocí desde mucho tiempo atrás y de los de antes pasados, mis abuelos, que San Agatón fue encontrado en un sitio donde estaban quemando un potrero o un pasto y no cogía candela, pero directamente después que al ver que no quemaba, fueron a ver y se encontraron al santo, se encontraron a San Agatón. Se halla una figura de un santo en una zona rural del municipio de Sampués, hallada mientras se preparaba un sitio para una quema, para un cultivo, y tiene una apariencia oscura debido al humo y a todos los, digamos que todo lo que se genera a partir de las quemas. Esa figura es hallada y en torno a la figura esa de un santo católico surge una digamos que una adoración con tintes místicos, paganos, de parte de los indígenas, de los aborígenes de ese sector a esa figura. Eso fue en la primera década del siglo XX. Rápidamente los indígenas adoptan la imagen como un semidios y le rinden pleitesía a su modo, lo que la iglesia señala como paganismo. Se dice que la imagen inicial, la que encontraron los indígenas, realmente no correspondía a una imagen definida como tal, a una figura humana, sino que se fue formando a través de la quema que hubo para la preparación de la tierra y que a partir de los residuos de un árbol, de un tronco que adquirió una figura humana, ahí surge la devoción por esa figura, que posteriormente, con la intervención del padre Pascual Custode, se le da la identidad de San Agatón. Pascual Custode, quien además de Sampués administraba muchas parroquias de la región, decide intervenir bajo órdenes del gobierno de Cartagena, apoderándose de la imagen que adoraban los indígenas. Él, de una manera estratégica, quiere combatir esos ritos y le da una identidad católica a esa figura de ese santo y le da la identidad de San Agatón. Era italiano y que probablemente por una devoción muy particular del padre Pascual Custode, que también era italiano, asocia a esa figura con el nombre de San Agatón. Esa imagen luego desaparece, es decir, por alguna circunstancia desconocida el padre Pascual la oculta, la destruye, la entierra, la desaparece, porque
no correspondía físicamente a la imagen del San Agatón, que era el Papa del siglo VII. Pero ya la gente se había relacionado su fe y la devoción con esa imagen en particular. Cuando él la reemplaza por una imagen que sí corresponde al fenotipo del San Agatón real, que era un hombre caucásico de barba y que tiene la indumentaria de papa, tiene la mitra y el resto de indumentaria que usan los papas. Pero los nativos se niegan a venerar la nueva imagen y quieren de vuelta a la que les perteneció inicialmente. La gente en San Pues rechaza la imagen porque ya se habían relacionado con la anterior, y eso genera un problema para el padre Pascual, que se ve obligado entonces a buscar otra imagen que se pareciera más a la que inicialmente fue hallada, y es cuando compra la imagen del San Agatón que actualmente está, que es un santo pues pequeño, oscuro, y que representa o que se acerca más a la descripción del santo que fue hallado en la zona indígena de San Pues. La estrategia funciona. Los indígenas vuelven a sentirse identificados y moderan su fogosidad a la hora de ofrendar. Sin embargo, las celebraciones con tintes profanos no desaparecieron. En la festividad de San Pues, las personas que estaban enfermas iban a la iglesia y se postraban delante de San Agatón a decirle: Señor, yo tengo un hijo grave que se está muriendo, y si mi hijo se levanta de esa enfermedad, te lo vamos a poner, que vengas a pagarte una manda de diablito. Entonces era una danza y se le daba el nombre de diablito, de diablo. Y si no era de diablito, entonces era de caballito. Bueno, y entonces hacía el milagro, ¿oyó? La danza de los diablitos vino a ser la representación del comportamiento de los indígenas cuando estos salían a los caminos en estado de ebriedad a pasear la imagen encontrada por ellos. San Agatón es un santo que fue muy milagroso, porque yo me doy de cuenta cuando yo tenía edad ya de 10 años o de 12 años, vino una banda del Peñón, de allá de Magdalena, a pagar una manda aquí a San Agatón, que iban en una lancha y se le presentó un percance grande, que han podido fallecer. Pero aclamaron a San Agatón y dijeron que si él los salvaba venían a tocarle gratis aquí al pueblo. Y yo conocí esa banda, que vino a pagar esa banda y trajeron una lancha como una ofrenda para él. Me cuentan que venía mucha gente de otros pueblos a ofrecer sus mandas, como le llaman, a San Agatón. Dicen que cuando había épocas en verano de absoluta sequía, sacaban al santo, a San Agatón, lo paseaban por las calles, lo llevaban a distintas zonas y llovía. Cuando nosotros teníamos la cosecha y el verano se paraba, ¿sí? Se paraba el verano. Entonces íbamos y hablábamos con el padre Gallo o con el padre que estuviera aquí en San Pues y le digo que le pedíamos permiso para sacarlo, ¿oyó? Y lo sacábamos los campesinos, los agricultores con una cajita. Tum, 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 tum. Ellos fueron y hicieron el arreglo de San Agatón y lo sacaron, lo pasearon por toda la calle. Todos los barrios lo pasearon, lo llevaron ya por la tarde. Y llovió. Y llovió. Y mire, y como mandado de Dios, como cuando Elías, oiga, a los 2 o 3 días caía el aguacero, ¿oyó? A medida que pasaba el tiempo, la imagen de tonalidad oscura tomó gran popularidad y fue declarada oficialmente santo patrono. San Juan Evangelista pasó a ser el titular de la parroquia y en un rincón de esta quedó olvidado el San Agatón blanco. De hecho, la imagen que el padre Pascual trae, la figura que él trae de Europa, porque él la trae de Europa y que es rechazada por la feligresía, fue durante mucho tiempo guardada en la parroquia
y le cuentan la historia de la imagen, en sus correrías de sacerdote, de párroco, en su intención de impartir las doctrinas católicas a la zona indígena, el padre Gallo va hacia el sector de Bosa Navarro. Le piden que ese sector, que ese caserío que correspondía a Bosa Navarro, se le organizara una fiesta patronal para empezar a delimitarlo como una vereda distinta a Bosa Navarro, que tuviera su nombre y que tuviera toda una fiesta en torno a su existencia. Y el padre Gallo recuerda que existe la figura esa de San Agatón, esa estatua, esa imagen de San Agatón, y se la lleva para ese sector que ahora es conocido como Siloé, que hacía parte de Bosa Navarro. La imagen esa que trajo el padre Pascual Custode actualmente está en el caserío, en la cabildo indígena de Siloé, pero es totalmente distinta a la que está acá en el templo San Juan Evangelista de Sampuesa. Nos trasladamos a Siloé, una comunidad ubicada en la zona indígena a unos 15 minutos de la cabecera municipal, donde reposa la imagen. Y el padre Gallo ha traído a Saganatón para que le hicieran ahí una fiesta o fuera a la plaza y parecieron que ya Siloé, como estaba bautizado, pues ya era Siloé. Nosotros lo bendicimos de Bosa Navarro, entonces quedó siendo corregimiento y le hacen su fiesta, Después que hacen la Santa Misa, cogen a San Agatón de allá de donde hacen la misa hasta por acá y le dan una vueltica como una especie de procesión. Lo arreglan con flores, con todo lo que arreglo de un santo. Estaba San Agatón totalmente abandonado. Entonces nosotras buscamos a un muchacho que lo restaurara y tuvimos que pagar un poco de dinero por eso. Alterar el aspecto físico de la imagen de un santo puede ser considerado como un sacrilegio. Es así como después de conocer las diferencias entre las dos imágenes, surgen varias preguntas. El motivo de la imagen de color de San Agatón fue en realidad un desesperado acto de condescendencia del padre Custode ante el inconformismo de los nativos. ¿O acaso este instruido sacerdote hizo un movimiento perfecto? ¿Una forma de mantener a los indígenas cerca a la iglesia sin agraviar la doctrina católica? Investigando sobre la vida del admirable Agatón, descubrimos algo que le da sentido a la estrategia de Pascual Custode. Aunque San Agatón es representado la mayoría de las veces por los europeos como un decoroso anciano de atuendos papales, la iconografía colonial nos lo muestra como un hombre pobre de rasgos indígenas y piel morena, con una canasta de flores en las manos o una cruz, un aspecto muy parecido a la imagen del patrono de Sampués sin la vestimenta de papa. Lo más probable es que el padre Pascual Custode, en una acción calculada, haya querido fusionar los dos conceptos, obteniendo un resultado exitoso, porque desde entonces, todos los años el mes de diciembre, se convierte en el escenario de veneración de los sampuesanos a San Agatón.
En Sucre, el nombre San Agatón es célebre, pues es asociado a las fiestas decembrinas de Sampués. Pero lo que no todos saben es que en el departamento de Magdalena hay una comunidad donde también se le hacen fiestas patronales a este santo, pero de una forma que te sorprenderá. Esto y más después del siguiente mensaje institucional. El inicio de la devoción a San Agatón en el municipio de Sampués, en Sucre, tuvieron indiscutiblemente tintes paganos que con el tiempo han ido desapareciendo. Pero en Mamatoco, un populoso sector de Santa Marta, Magdalena, donde también se le hacen festejos a este santo, las celebraciones son algo particular. Juzguen ustedes. Agatón, el taumaturgo o el hacedor de maravillas como fue nombrado por la iglesia, se ha convertido en el homenajeado de sugestivas fiestas en el Caribe. Si los inicios de la devoción a San Agatón en Sampués le parecieron extraños, espere a conocer las fiestas patronales de Mamatoco. Bienvenidos al Carnaval de San Agatón. Barrio Mamatoco, Santa Marta. Durante décadas, este barrio de la ciudad de Santa Marta en el departamento de Magdalena ha homenajeado al mencionado Papa de esta manera. De la pequeña parroquia, el sábado de carnaval, sale la imagen entre arengas y guapirreos entonados con la música de las papayeras. Maicena, espuma y mucho ron acompañan el recorrido. Según conocedores, esta tradición nace a partir del comentario de un sacerdote quien refirió que en Brasil se le tributaba de esta forma al santo, un ejemplo que no se hizo esperar por los habitantes de esta región, fiesteros por naturaleza. Tres horas después, la imagen es devuelta a la parroquia, casi irreconocible. Para entonces, la gran mayoría de los asistentes a la particular procesión están borrachos. ¿Cómo es posible que el Papa que contrarrestó la herejía en la religión católica sea el protagonista de las desmandadas fiestas de algunos pueblos de nuestra región? No es que la gente tenga la culpa, la gente no es culpable. A veces estigmatizamos mucho a la gente y hacemos como querer verles culpables. Ciertamente hay una culpa, pero cuando ellos conocen el verdadero evangelio y salen de esa ignorancia, pues se da toda una transformación, es la conversión de los pueblos. En el caso de San Agatón tenemos noticia de que algunos hermanos le reenvían cierto culto, llámese santería, superstición, prácticas que no son totalmente católicas. Que para honrar a San Agatón se hartan de ron hasta que sudan ron, como si eso fuera honrar al santo. Eso es más bien deshonrarlo. Entonces siempre hay que corregirle eso a la gente. No es que la gente, como ya lo dije, sea culpable en un principio. Ya cuando ellos conocen la verdad del evangelio, tienen su experiencia de conversión y San Agatón o cualquier santo pasa a ser un intercesor. El culto a los santos en la iglesia no es de adoración. Nosotros no adoramos los santos. Nosotros no adoramos seres humanos. Nosotros solo adoramos al Señor. Aunque las vistosas fiestas de índole profano-religiosas
no desaparecieron del todo en Sampués, hoy día se ha logrado desligar las celebraciones religiosas de las fiestas populares. El 1 de diciembre, la cada vez más popular y bulliciosa alborada sampuesana y la temporada de corralejas ya no se hacen en los mismos días de novenas o procesión. Es una costumbre que en las misas solemnes en honor a San Agatón se escuche este canto. Existe un cántico de autoría del propio José María Gallo hacia San Agatón, que se convirtió en el de obligatoria entonación durante las procesiones y que aún se mantiene. Si hablamos de las fiestas patronales de Sampués, tenemos que hacer referencia al padre José María Gallo, cuya labor pastoral fortaleció aún más la fe en San Agatón. El padre Gallo y San Agatón son dos historias que no se pueden separar. Además de su protagonismo espiritual, religioso, asociado invariablemente al catolicismo, tiene una relación muy estrecha con la devoción a San Agatón, porque es en la primera década de los años 50, cuando ya él es nombrado como párroco, donde empieza a retomar importancia la figura de San Agatón. Él era bueno. Él le repartía a la gente así cuando le mandaban, ¿cómo se llama?, de los Estados Unidos, que enviaban alimentos, harina, trigo, manteca, leche, de todo eso que le mandaban, que siempre le mandaban a él toda esa cantidad de esas cosas, él le repartía a todas las mujeres. De hecho, el padre Gallo, aprovechando la necesidad de evangelización del caserío de Siloé, fue quien trasladó la imagen que reposa en ese lugar para que tuviera una utilidad sagrada. Los tiempos han cambiado y la indiferencia en un amplio sector social amaga con descuidar la devoción. Por supuesto que primeramente es responsabilidad de los sacerdotes. Siempre recae sobre nosotros esa responsabilidad de hacer que el pueblo, que la comunidad conozca más a Jesucristo, conozca más la iglesia y conozca más a los santos, San Agatón en este caso. Pero fíjate que yo creo que la gente de aquí no sabe ni qué es un papa, no sabe ni la característica que tiene esta imagen, lo grande que es. No, yo creo que la gente desconoce esa historia. Y tú le preguntas a una persona de acá que vive acá en Siloé y te dice que no, que la trajo el padre Gallo y más nada, no se sabe. Nosotros queremos hacer algo más, no solamente salir en procesión, como lo dije, con la imagen del santo, sino que nosotros podamos aprender de él a vivir unidos a la iglesia, que a través de San Agatón el Señor pueda llegar a todos. Tener un papa como titular, como referente, como ejemplo a seguir, tener un papa aquí es recordar que debemos siempre estar adheridos a la autoridad de la iglesia. Porque también San Agatón en su tiempo lo que quiso fue eso, llamar a todos a la unidad de la iglesia. Para todos los sampuesanos, para muchos, y para mí en particular, la historia de San Agatón es muy importante en cuanto a ser un punto definitivo en lo que significa ser ciudadano sampuesano. Cuando uno sale de las fronteras de Sampués, uno viaja, y uno le preguntan
que si eres, de dónde eres de San Pues, muchas personas de determinadas generaciones te van a decir, ese es el pueblo del Santo Negro o de San Agatón. Entonces eso le da como una exclusividad dentro de esa devoción y dentro de esa dinámica de fe asociada a los santos, a San Pues y a los sanpuesanos, precisamente por esa historia tan fascinante de San Agatón. San Agatón para nosotros aquí en San Pues tiene que ser un ejemplo y un referente de unidad, estar unidos a la cabeza, estar unidos a la iglesia, estar siempre permaneciendo fieles a la verdad revelada a través de la iglesia, una verdad que sostienen y que guardan los papas, en este caso el Papa San Agatón. Aún habiendo distintas imágenes, lo que se ha mantenido en la historia de San Pues es la devoción, es la fe a lo que significa el santo como tal, o la figura de un santo. Eso es lo digno de rescatar en ese sentido, y que se ha mantenido durante más de 100 años. En conclusión, desde un punto de vista católico, San Pues Sucre es un privilegiado municipio con dos relevantes santos patronos: San Juan Evangelista, el discípulo amado, y San Agatón, el eminente y carismático papa, representado en dos formas diferentes. Papa o monje, blanco o negro, San Agatón es el protagonista de la historia religiosa de una población netamente indígena que tal vez por su intercesión fue evangelizado, tal y como sucedía en los poblados europeos en los tiempos de su pontificado. Mi nombre es José Alberto Portacio y esto es Expediente Urbano. Nos encontramos en una próxima oportunidad en este programa. Hasta entonces. No, aquí yo soy la que entrego los vestidos para las fiestas de San Agatón. Yo le organizo todo su ropita y todos los días vienen a buscar, depende del arreglo que le vayan a colocar, llevan el color de la capa. Sé que tengo 2 años de estarme guardando la ropa, estársela enviando, y me salió de corazón porque yo he sido muy devota de San Agatón. Lo visito todos los días, pero todos los días voy allá. Le doy gracias por todos los favores recibidos y los que me sigue haciendo. No puedo decir yo que me ha hecho algún milagro, que tal cosa, pero yo no puedo decir de que yo no lo amo. ¿Oyó? Porque él es el patrón mío, el patrón de San Pues. Porque yo soy una persona que he andado y siempre he andado cargando hasta el retrato de él. ¿Ah? ¿Por qué lo cargo? Porque tengo fe. ¿Ah?